hemos gozado, hemos estado desde bien temprano aquí en la mañana en retiro de ayuno y oración, celebrando el mes del ayuno y oración. Y pueden sentarse en este momentito. Estuvimos gozándonos desde por la mañana. Es un ambiente hermoso esta mañana en nuestro retiro, hermano. Hubo una presencia hermosa aquí y hubo una dinámica de oración hermosa. De verdad, sinceramente nos gozamos y le damos gloria a Dios por eso, y gracias a la iglesia que estuvo aquí también desde tempranito en la mañana buscando el rostro del Señor. Ahora, pero en esta hora quisiera, ¿verdad? Quisiera hacer una pregunta. A veces en las congregaciones, en algunos sitios, ¿verdad? Vemos algunas personas o familias que a veces reciben bendición más rápido que otros. Algunas personas se preguntan por qué esas personas reciben más bendición más rápido que yo, que yo llevo tantos años clamando por mi bendición y yo no he recibido todavía mi bendición, y sin embargo esas personas que llegaron los otros días recibieron bendición, o quizás también esto no tan solamente se da en el ámbito de la iglesia, sino también a veces se da en el ámbito de la comunidad de convivencia. A veces, ¿verdad? Vemos al vecino o la vecina, wow, qué rápido recibió esa, mira qué linda esa casa, qué bendición más grande, y yo que llevo tantos años pegándome el lomo, como dice el boricua, y la bendición no la he recibido. Es que hay algo precisamente en la vida de aquel que se pone en las manos del Señor, que es lo que marca la diferencia de la bendición, de la bendición en la vida de esa persona. Y es que en esa persona habita algo especial. Esa persona ha permitido o ha hecho de sí la habitación de algo especial. Y eso especial se llama la presencia de Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Fíjense en algo. Y la presencia de Dios en nuestras vidas es importante porque nos da descanso, nos da gozo y se distingue, nos hace distinguir de los incrédulos, de aquellos que no creen, de aquellos que tienen falta de fe, ¿verdad? También nos ayuda a cambiar nuestra vida y a afrontar las pruebas que se presenten en nuestras vidas. La presencia de Dios se puede manifestar de varias maneras. Fíjense, hay algunas maneras de las cuales ella se manifiesta en nuestra vida. Nos permite ver otras cosas que otros no pueden ver. A veces podemos ver esos milagros porque, mire, a veces la gente espera ver personas que se levanten de la silla de ruedas y caminen. Gloria a Dios por eso. Y eso no está mal. A veces esperan también ver un milagro donde una persona que está muerta resucita, que no está mal, también es un buen milagro. A veces quieren ver una persona, ¿verdad?, que está con una enfermedad de cáncer y Dios la sana. Gloria a Dios por eso, eso es un milagro. Pero a veces no se detienen a ver el milagro de vida. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús, así es. A veces no apreciamos poder tener el privilegio de cada mañana poder despertarnos y abrir los ojos. Ya ese es un milagro. Poder levantarnos de nuestras camas y caminar. Y es aquel que tiene la presencia de Dios, que sabe ver a Dios en aquellas grandes cosas para el humano, pero en aquellas cosas pequeñas para el ser humano también. Nos ayuda también a cumplir nuestra misión redentora. Nos da fuerza y nos da alegría. Santo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos da alegría. Gloria a Dios. Nos permite habitar en medio de un pueblo de Dios que ha hecho suyo. Gloria a Dios. Nos permite cosechar frutos con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nos permite instituir su presencia en lo profundo de nuestro interior. La presencia de Dios en el ser humano es una ayuda. Es una ayuda tan y tan valiosa que ayuda al ser humano, empuja al ser humano a poder vivir una vida excelente. Gloria a Dios. La presencia de Dios por generaciones tras generaciones ha sido la que ha marcado a muchos seres humanos. Ha
sido la que ha marcado la historia del mundo. Santo. Y me gustaría en esta mañana que fueran conmigo al libro de 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 10 al 12. Santo. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 10 al 12. Gloria a Dios. Aleluya. La presencia de Dios. La presencia de Dios es la que marca la diferencia en la vida del creyente. La presencia de Dios es la que transforma, es la que restaura, es la que sana y es la que guía Gloria a Dios. al ser humano. Gloria a Dios. Leemos la poderosa palabra del Padre en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y la iglesia de Dios dice: Amén. de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Diga, a causa del arca de Dios. A causa del arca de Dios. Entonces fue y lo llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Padre Dios Todopoderoso, te damos la gloria y la honra, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador, Padre Santo, Padre bueno. Señor Jesús, gracias por esta palabra, mi Dios Padre nuestro. Gracias, Señor Padre, por tu presencia, mi Dios Padre nuestro. Gracias porque en ella encontramos, Señor, la perfecta paz. Gracias, mi Dios. La perfecta alegría, Señor Padre, Dios Todopoderoso, y la perfecta seguridad, mi Dios Padre Santo y bueno. Te glorificamos, mi Cristo, mi Rey y Salvador, Dios Padre nuestro, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Fue dado aviso al rey de David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. El arca había sido un trono ambulante en donde habitaba Yahweh, habitaba la presencia de Dios. Moisés y Josué llevaban el arca siempre delante del pueblo en todo tiempo. Ella representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era el arca sería el lugar donde Dios hablaría a Moisés. No tan solamente era el lugar donde hablaba a Moisés, sino que el arca fue llevada delante del pueblo cuando salió Moisés y el pueblo del desierto de Sinaí. Cuando el pueblo cruzó el Jordán, el arca iba al frente. Durante la conquista de Jericó, el arca fue cargada por los sacerdotes cuando estos caminaron alrededor de la ciudad y le dieron las 7 vueltas. Allí estaba el arca, allí estaba la presencia del Señor. El arca representaba la presencia de Dios en la tierra. De ella manaba ese poder divino y de gloria, y era el lugar santísimo donde la misma de presencia de Dios descendía. Santo Jesús, aleluya. Era una herramienta fundamental para el pueblo de Israel. Fíjense en algo, les ayudó a ser un pueblo organizado. Les ayudó a ser guiados y a obtener victorias en medio de su guerra. El arca simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Santo Dios.
Era importante para el pueblo que el arca fuera comandando en todo tiempo y abriendo el camino hacia donde el pueblo se dirigiera. Era importante que el arca estuviera en el medio de la guerra, porque era mediante las tácticas que eran habladas a través del arca, a través de la presencia de Dios tipificada o simbolizada en esa arca, que era el que le daba esas estrategias para poder ganar la guerra. Era importante el arca. Se tenía mucho cuidado con el arca. Ahora, hoy en día, el arca del pacto no está. Ya no existe, ya no está el mueble. El mueble, cuando me refiero, es al mueble cubierto de oro con los dos querubines encima. Ya no está. Ya no está en medio de su pueblo, que somos nosotros hoy en día. Ya no está ese mueble donde ellos iban allí, donde los sacerdotes iban allí y iban delante de la presencia de Jehová. Su paradero es incierto. No se sabe dónde está el arca del pacto. Pero el arca del pacto, a pesar de que ya no está en medio del pueblo, de hecho, si usted va a Israel y busca el arca del pacto, no la va a encontrar. Si usted va al desierto del Sinaí, allí no está el arca del pacto. Si usted va a la ciudad, a los muros caídos de Jericó, allí tampoco está el arca del pacto. Si usted va al río Jordán y se adentra dentro de las aguas del río Jordán, allí tampoco está el arca del pacto. Pero aunque el arca del pacto no está en medio del pueblo suyo, en medio del pueblo de Israel, en medio del pueblo cristiano, la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la diferencia entre el pueblo del Antiguo Testamento y el pueblo del Nuevo Testamento. Los que fuimos lavados por la sangre de Jesucristo, aquellos que fuimos comprados con esa sangre, ya no hay que depender de un mueble. Ahora simplemente la presencia está en medio de nosotros, y no tan solamente en medio de nosotros, si está dentro de nosotros también. Gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, refiriéndose al Espíritu Santo, que es la presencia de Dios aquí en la tierra. Hoy la iglesia no tiene que ir ante el mueble, hoy la iglesia no tiene que ir ante el incensario o hasta la mesa del propiciatorio. Hoy solamente la iglesia tiene que ir ante la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está disponible para aquel que la busque. Aleluya, gloria a Dios, así es. El Espíritu Santo, Él representa esa presencia. Ya no hay que cargar ese mueble, como dije. No hay que construir un edificio para que habite. Simplemente se clama. Aleluya. Y ahí está la presencia de Dios. Solamente hay que ofrecer nuestros cuerpos como un santo templo, no lleno de corrupción del mundo, ni llenos de inmundicia humana, sino más bien receptivos a su voz. Y Él será el que nos guíe en nuestros desiertos, nos dará la victoria en nuestras luchas, nos ayudará a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Pero es cuando el creyente hace habitación de la presencia de Dios en su vida. Es cuando abre las puertas de su corazón y permite que esa presencia entre, desciende y habite. Aleluya. En su vida. Ahí es cuando podemos escuchar su voz. Podemos tener la guianza del Espíritu Santo. Podemos saber lo que es mejor para nosotros, lo que nos conviene. Santo. Aún, hermano, la que nos cubre, su presencia, la que nos guía cada día. Santo, santo. Ahora, hermano, volviendo un poco atrás, hablando del arca, como en estos textos bíblicos que compartí con ustedes, el arca del pacto era la portadora de la presencia
de Dios. Dios estuvo en ese mueble, en esa arca. Su presencia estaba tipificada ahí en el Antiguo Testamento, y era trascendental que el pueblo pudiera seguir las instrucciones, las leyes que había en esa presencia tipificada en esa arca. Pero les quiero hablar de dos familias que para este tiempo marcaron la diferencia entre una y las otras. Quiero compartir con ustedes lo que la Biblia nos enseña acerca de la casa de Abinadab y la casa de Obed-Edom. ¿Qué nos enseña sobre estas dos casas y cómo sus experiencias difirieron una entre la otra? En un momento de la historia, el arca fue sacada del campamento filisteo y se guardó en la casa de Abinadab. Abinadab era un levita. En la Biblia, los levitas eran los israelitas que pertenecían a la tribu de Leví y que se dedicaban al servicio del templo. Eran los ayudantes de los sacerdotes en sus labores en el altar y el tabernáculo. Hermanos, estos hombres eran aquellos que estaban encargados de todo lo que se tenía que ver con los sacrificios y la ofrenda a Jehová. Eran las personas que más cerca estaban en ese momento de la historia de la presencia de Dios. Santo Jesús. Fíjense de lo que nosotros gozamos hoy en día. Hoy en día no hay que ir a un sacerdote y decirle al sacerdote: tenga este cabrito, tenga este animalito, sacrifíquelo para que perdone mis pecados. Y él irá allá a la presencia de Dios para que pueda hacer el sacrificio. Hoy en día usted y yo podemos ir ante su presencia y sacrificar oración y alabanza ante Dios y obtener su perdón y su gracia. Pero en este tiempo los sacerdotes, los de las tribus de Leví, serán encargados de trabajar todo lo que tenía que ver, y eran los que podían estar más cerca de la presencia de Dios. Usted se fija el privilegio que Jesucristo nos dio a nosotros, el poder acercarnos a la presencia del Padre, el haber rasgado el velo y nosotros poder tener acceso a la presencia del Padre. En este tiempo no, en este tiempo eran estos los que solamente podían acercarse a la presencia de Dios, y estos hombres tenían que vivir una vida consagrada a Dios y tenían que tener una reverencia. Gloria a Dios. Era importante la reverencia. ¿Será que, me pregunto yo, será que hoy en día habrán personas que ya no tienen reverencia cuando, mire esto, para ese tiempo, hermano, para ese tiempo, estas personas que se acercaban al arca del pacto, que trabajaban en esto, eran personas que tenían que valorizar realmente el trabajo que hacían. Eran personas que constantemente, vamos a traerlo a la vida de hoy, tenían que estar en ayuno y oración consagrados a Jehová. Tenían que cuidarse de no pecar. ¿Saben por qué? Porque si ellos entraban con pecado ante la presencia de Dios, ¿saben qué pasaba? Caían Muertos. Fulminados. muertos. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Aleluya. Si acercaban a la presencia de Dios con pecado, caían. Tenían que vivir una vida íntegra. Tenían que vivir en constante reverencia. Reverencia a la palabra de Dios. Reverencia al mandato de Dios. Reverencia a lo que Dios hablaba. Y si hay otra palabra que yo quisiera usar para reverencia a lo que Dios hablaba, se la voy a simplificar: atención a lo que Dios está hablando. Y pregunto yo, ¿será que hoy en día hay personas que ya no tienen esa reverencia? ¿Será hoy en día hay personas que no tienen esa reverencia cuando el pastor está hablando, cuando Dios está utilizando al pastor para hablar y traer un mensaje?
¿O será hoy en día que hay personas que no tienen reverencia cuando van a las conferencias y el conferencista está dando una conferencia de parte de Dios y esas personas no están ahí en la conferencia porque no encuentran la conferencia muy amena, la encuentran aburrida? Gloria a Dios. Santo es el Señor. A veces eso pasa en otros lugares allá. A veces el conferencista se prepara o el pastor se prepara, recibe el mensaje de Dios, del pueblo. Dios va a usar al pastor, al conferencista, al ministro, al evangelista, lo que sea, para poder hablar al pueblo, para poder traer el mensaje del pueblo. Se conecta con Dios, Dios baja el mensaje y cuando llega a exponer el mensaje, esas personas que no tienen reverencia se paran y se van a andar por los pasillos y a hablar y medio mundo y no están pendientes a lo que Dios está hablando en el mensaje. Porque está aburrido el mensaje. Yo no conozco a un Dios aburrido. Mi Dios es un Dios que trae una palabra poderosa. Santo Dios. Aleluya. Abinadab era el padre de Usa. Y este Usa fue el mismo que habla en este mismo capítulo 6, que murió al tocar el arca cuando David intentaba llegar el arca a Jerusalén. Dice que cuando Usa iba, ¿verdad?, en la caravana, y había como que cositas en el camino, como hoyos, y parece que el arca se empezó a menear un poco, en el carro que iba, se empezó a menear, y Usa vino y puso la mano para que el arca no se cayera. Y cuando puso la mano, pucutún, aquí te quedaste. Y a veces queremos ayudar a Dios en las cosas. Queremos meter la mano nosotros. Y a veces los que queremos ayudar a Dios y meter las cosas en las manos de Dios, somos los que menos cualificados estamos para hacerlo. Somos los que menos reverencia tenemos para poder hacer las cosas e intervenir en los planes de Dios. Y cuando nosotros metemos las manos y somos los menos indicados para meter las manos en los propósitos de Dios sobre la vida de personas, sobre la vida de familias, sobre la vida de ciudades, sobre la vida de países enteros, a veces salimos y podemos caer muertos espiritualmente hablando hoy en día. Porque si hoy en día fuéramos a caer muertos muchos, el censo hubiese bajado mucho. Gloria a Dios. Pero gracias a la misericordia de nuestro Señor Salvador Jesucristo, que por su gracia, que es la que nos sostiene, la que nos cuida, la que nos perdona cada día. Amén. Pero Uz metió la mano. Y ahí mismo, Uz era el hijo de Abinadab, que a la misma vez vivía en la casa de Abinadab, donde el arca habitó mucho tiempo. Precisamente en su casa fue que estuvo el arca durante 20 años. Y no se menciona, en el escrito bíblico, no se menciona ninguna bendición especial. Se lo digo en arroz y habichuela. ¿Sabes lo que es que la presencia de Dios habita en tu casa por 5 años y no haya un cambio en tu casa, ni en tu vida, ni la de tu familia? 5 años, ellos fueron 20, yo te estoy poniendo 5. 5, que la presencia de Dios esté habitando en tu casa y durante esos 5 años no suceda ni fui ni fue. Sí, se multiplicó el arroz un poquito, las habichuelas, los frijoles, las latas se multiplicaron. Pero cuando la presencia de Dios habita en una casa, cuando la presencia de Dios habita en una casa, algo tiene que suceder. Algo extraordinario tiene que suceder. Tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios significativos. Tiene que haber sanidad. Tiene que haber restauración. El cambio se tiene que notar. El mudo tiene que hablar. El sordo tiene que oír. El cojo tiene que saltar. Santo, santo, santo.
Y parece que con el tiempo, en esta casa de Abinadab, perdieron la reverencia. Perdieron la reverencia hacia ella y simplemente era un objeto más en la casa de esa familia. El peligro de la familiaridad con lo sagrado puede llevar a la pérdida de la reverencia. Gloria a Dios. Ya quizás no era el arca del pacto la que estaba en casa de Abinadab. Ahora quizás se había convertido en un mueble más cubierto de oro que adornaba la casa de Abinadab. Ya esa reverencia se había perdido, porque quizás se habían familiarizado con ver el arca ahí en esa esquina o en la sala. Ahí está, qué linda se ve, mira, está cubierta de oro. A lo mejor llegaban las personas y desde lejos, ¿verdad? Porque no podían acercarse, desde lejos allá, desde cruzar la calle, él abría la ventana y le decía, mira, allí está el arca, qué bonita, tiene 2 querubines encima, están cubiertos de oro y ese oro es especial, traído de la Palestina. Y mire, esa madera es fina de allá, de aquel cedro. Qué bonita, qué bonita. Ese es el mueble más lindo que hay en mi casa. Mira qué bonito está, porque ahí está, mire hermano, ahí están las tablas, ahí está la vara, ahí está el maná, ahí está la ley, me acuerdo de la ley, está ahí está, ¿verdad? Esa vara que se usó para cruzar el mar rojo que Moisés, ¿verdad? La vara de que se usó, y está el maná, que aquello tipificaba, ¿verdad?, la provisión de Jehová. Pero ahí está, qué bonito está, pero vamos a seguir con lo demás. Gloria a Jesús. Quizás no había esa reverencia en su corazón de lo que Dios había hecho en su vida y de lo que Dios es capaz de hacer en su vida. Santo Padre. A veces, Aleluya. sí, la presencia está ahí. Santo. Qué bueno con lo que hizo la presencia. La presencia me libertó. La presencia me sanó. Santo Jesús. La presencia me sacó. Pero a veces no podemos declarar con nuestra boca, la presencia hará. La presencia sigue habitando. La presencia me va a seguir guiando. No podemos dejar la presencia atrás en nuestra casa, allí sentada en el lugar que escojamos. La presencia camina con nosotros. La presencia es proactiva. Aleluya. Gloria a Dios. La presencia de Dios está accesible para hacer por nosotros lo que nosotros queramos, en el buen sentido de la palabra, dentro de la voluntad de Dios. Aleluya. Poderoso. Está ahí para cuando caigamos, levantarnos. Gloria a Dios. Para cuando nos enfermemos, sanarnos. Para cuando estemos en la escasez, proveernos. Gloria a Dios. No es simplemente un mueble más, quizás como aquella familia que estaba allí bonita. Quizás salían, hermano, le voy a poner color, perdónenme. Le voy a poner un poquito de color. Quizás salían al barrio, a la urbanización, afuera, y decían, allí tengo el arca. Está bonita. Si vieran el oro que tiene el arca, qué pena que ustedes no lo puedan ver, pero yo sí lo puedo ver. Yo me puedo acercar a la presencia. Aleluya. Ustedes no, pero yo puedo, porque yo soy de la tribu de Leví. Yo soy un levita. Me puedo acercar a la presencia de Dios. Y dándole color, estoy dándole color, hermano, no me apedreen, por favor. Pero ¿por qué no se acercaban a la gente y decían, ¿qué tú quieres llevar a la presencia de Dios? ¿Qué deseas llevar? ¿Qué necesidad tienes? Ya que tengo la presencia habitando en mi casa, ¿qué tienes? ¿Qué hay que llevar? ¿Estás enfermo? ¿Estás necesitado? Porque hermanos, cuando nosotros cargamos la presencia de Dios,
Cuando la presencia de Dios habita en nosotros, es para poder esparcirla a los demás, es para que sea accesible a los demás, es para que vean a Cristo en nosotros y busquen esa sanidad a través de esa presencia que habita en nosotros. Es para exponer la presencia de Dios a las demás que necesiten, no es para cargarla y hacer un mueble más en nuestra alcoba o en los secretos, es para poder distribuirla, para repartir esos talentos a los demás. Gloria a Dios. Aleluya. Pero allí estaba, en la sala. Allí estaba en la sala de aquella familia. Era un mueble más. La familiaridad con ese mueble hizo perder la reverencia. Y cuando perdemos la reverencia, estamos dando por desperdicio las bendiciones de Dios. Cuando no agradecemos por la bendición que se nos está dando o se nos ha dado, ¿cómo Dios puede darnos una bendición si no somos agradecidos con la que recibimos? Gloria. Y a veces se nos olvida algo. Das por gracia lo que por gracia recibes. Si recibiste la gracia del perdón, da la gracia del perdón. Si recibiste la gracia de la salvación, da la gracia de salvación. Es bien importante. Después de estar en la casa de esta familia durante esos 20 años, el arca fue trasladada a la casa de Obed-Edom, un geteo portero. Era un levita también, pero en esta vez este levita era un levita nacido en la ciudad de los filisteos. Su nombre significa siervo de Edom, es decir, siervo de la carne, de la naturaleza pecaminosa, alguien que hace la voluntad de la carne, pero en él también vemos lo que Dios puede hacer en una persona así y lo que su gracia puede hacer en esa persona. Porque, como decimos muchas veces, Dios no mira lo que hay por fuera, sino Dios mira lo que hay en el corazón. A veces por fuera pintamos algo, pero realmente por dentro somos otros. A veces afuera hay muchas personas que pintan ser malos, son rudos, son fuertes, a veces llegan hasta cometer cosas fuera, ¿verdad? Por no decir la palabra, porque hay que tener mucho cuidado en las redes sociales, pero quizás hay muchas personas afuera que sus actos no dictan, ¿verdad? Que son una persona saludable mentalmente hablando, pero sin embargo no podemos juzgar porque no sabemos qué condición los ha llevado a estar así. No conocemos su interior, pero Dios conoce su interior. Por eso Dios cuando entra en lo más profundo de la vida del hombre, allí donde nada ha llegado, allí donde el alcohol, donde la droga, donde los vicios, donde los deleites de este mundo no han llegado, allí llega Cristo, allí llega el Señor, allí liberta el Señor al ser humano. Por eso el cambio es en la vida del ser humano, porque Cristo va a lo más profundo del ser humano. Sí, Señor, aleluya. Por eso muchos somos libertados de nuestras vidas pasadas. Gloria a Dios. Y Dios nos da un gozo. Aunque este hombre, su nombre significaba servidor de la carne, por la gracia de Dios fue escogido para que la presencia de Dios llegara a su casa. Gloria a Dios, aleluya. Y hermanos, mi vida pasada era un poco similar a la de Obed-Edom, porque yo fui marcado y en constante vida estaba totalmente viviendo para los deleites del mundo, en vicio, deleite, juego, bebida, todo lo malo que puede existir, ahí estaba yo, cosas que no tenía que buscar.
allí me encontraba yo también. Siendo conocedor, oidor de lejos de la presencia de Dios, porque sí, iba a veces a la iglesia los domingos y veía la presencia de Dios a lo lejos, quizás como muchos la veían también, y no podía tocar la presencia de Dios. No me sentía apto para poder llegar a la presencia de Dios. En aquel tiempo veía aquellos sacerdotes con aquellas barbas blancas, aquellos diseños en su indumentaria, y decía, solamente ellos son dignos de poder invocar a ese Dios, pero yo no soy digno de invocar a ese Dios porque yo me encuentro sucio, sumergido en el pecado. Santo Jesús. Pero un día, la presencia de Dios decidió entrar a mi casa. Obededom, Dios, aleluya. un día, la presencia de Dios decidió entrar en su casa. Gloria a Dios. Aleluya. Fue señalado para que el arca del pacto llegara a la vida de su familia. Gracias, Padre. Yo fui señalado para que la presencia de Dios, ya no tipificada en un mueble, sino en la verdadera presencia de Dios, llegara a mi casa. Tocar la puerta de mi corazón para que entrara dentro de mi casa. Gloria a Dios. Aleluya. Sorprendentemente, cuando la puerta de la casa de Obed-Edom se abrió y la presencia de Dios simbolizada en aquella arca entró a la casa de Edom, solamente en 3 meses la vida de Obed-Edom y su familia cambió drásticamente y prosperaron y experimentaron amplias bendiciones. Gloria. Porque es que cuando la presencia de Dios llega a la vida de una persona que está sedienta de esa presencia, es cuando surgen esos cambios, es cuando hay libertad, es cuando hay sanidad y hay restauración. Aleluya. La misma presencia, el mismo arca que solo ocupaba un espacio en la casa de Abinaí, ahora estaba en la casa de Obed-Edom y estaba siendo de bendición. Pregunto yo, ¿qué pasaba en la casa de Abinaí? Porque es el mismo arca, es la misma presencia. Allá estuvo 20 años y no hubo cambio significativo. Y aquí solamente en 3 meses la casa de Obed-Edom y su familia fue impactada y hubieron cambios sorprendentes. Santo Jesús. Quizás Abinadab, perdón, estoy luchando con el nombre, ayúdenme, Abinadab y su familia se acostumbraron tanto al arca que dejaron de percibir la importancia del arca en su vida. Ay. Y eso no sucede hoy en día. Cuando hay personas que dejan de percibir la presencia de Dios en sus vidas, se acostumbran tanto a ella que ya no experimentan cambio. Santo Jesús. Santo Jesús. Santo. Gloria a Santo. Dios. Aleluya. Ya no le dan importancia quizás. El arca simbolizaba la presencia divina cuando Obed-Edom la recibió. Su vida cambió radicalmente y la casa de Obed-Edom nos debe recordar que incluso lo que parece común o insignificante puede transformarse en una fuente de bendición cuando reconocemos que la presencia de Dios en nuestra vida es trascendental e importante. Por eso podemos ver a través de esta historia que quise compartir con ustedes que Dios hizo en 3 meses lo que no hizo en la casa de Abinadab en 20 años. Aleluya. Santo, aleluya. Pero no realmente, hermanos, no es que Dios no lo quiso hacer en la casa de Abinadab. Es que qué importancia le dio a Abinadab y sus hijos a la presencia de Dios en su casa. Ajá, aleluya. Gloria a Dios. Esto es tan importante, hermano.
hermano, que Uz, el hijo de Aminadab, donde estuvo el arca, Usa. cuando el carro se empezó a mover, él se preocupó por el arca. Y quizás ya era muy tarde para preocuparse por la presencia de Dios en la vida de Uz. Santo Jesús. Y cuando Uz puso la mano, eso no fue de agrado para Dios. Lo dice ahí, léalo. Lo dice, según Samuel capítulo 6, los primeros versículos. Dice que a Dios no le gustó. Porque cuando nosotros rechazamos la presencia de Dios, ¿y saben cuándo rechazamos la presencia de Dios? Rechazamos la presencia de Dios cuando la presencia de Dios quiere hablarnos y ministrarnos. Cuando la presencia de Dios nos quiere guiar, nosotros rechazamos la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios nos dice, métete en el desierto y no nos metemos en el desierto, estamos rechazando la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando la presencia de Dios nos diga, camina por las aguas y no queremos caminar por las aguas, estamos rechazando la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios sabe por dónde guiarnos y cuándo guiarnos. Cuándo debemos caminar, debo decir. Y quizás ya para Uz, en 20 años la presencia de Dios estar en su casa y nunca escuchar la voz que había en esa arca que era la presencia de Dios y venir a preocuparse por la presencia de Dios ahora, no le gustó a Dios. Te pregunto yo, ¿estarás tú buscando agradar a Dios en todo tiempo? No al pastor, no a la iglesia, a Dios. Gloria a Dios. Nuestras acciones dictan nuestra reverencia. Cuando nosotros somos reverentes, entendemos realmente el valor de la palabra de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero claro, ¿será que Dios tiene que volver al Antiguo Testamento y la gente que no haga reverencia a su palabra caiga muerto literalmente? Para que podamos entender la verdadera importancia de escuchar la palabra de Dios y la reverencia a la presencia de Dios. No, Dios no quiere eso. ¿Saben por qué? Porque por eso entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Aleluya. Él lo entregó para morir por nosotros, para con su sangre cubrir, expiar nuestros pecados y darnos la libertad. Y nosotros tenemos que ser reverentes a la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En todo tiempo, no cuando nos convenga. Santo Jehová. Tenemos que ser reverentes a la palabra de Dios. Hoy estamos aquí porque somos reverentes. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos. Pero lamentablemente, por eso es que cuando abrí esta predicación, lo quise abrir con esa pregunta. Porque es que a veces hay bendiciones en algunas personas más rápido que otras. O porque vemos algunas personas que viven según nosotros mejor que nosotros. Pero podemos preguntarnos qué yo estoy haciendo para escuchar la voz de Dios. ¿Saben lo que tenían que hacer en el Antiguo Testamento? Solamente al año, ir a expiar todos los pecados. Y ese día, hermano, era un día de no sé decir la palabra, ayúdenme. Solemne, gracias, hermana Nelia. Un día solemne de reverencia. Si hay algo que el pueblo judío sabe hacer es honrar su fiesta. Desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Nosotros, el pueblo cristiano, honramos a Dios. ¿Cómo tenemos que honrar a Dios? En nuestro día a día con Dios, en nuestra comunión con Dios y en venir a su casa. Santo. Pero ¿sabe lo que pasa allá en Japón, mano Abraham? Amén. Que a veces ni a la casa queremos venir. Aleluya. A veces ni a la casa queremos venir. ¿Sabe lo que hacemos? Dios. A veces tenemos tantas cosas que hacer. Mire, ayer me estaba hablando, en estos días me estaba hablando una persona que estaba haciendo un trabajo con un familiar y estaban turneándose una envejeciente. Entonces la otra persona no podía cuidar al envejeciente. El envejeciente está ya
padeciendo, ¿verdad? Está padeciendo, ya los achaques le están cayendo bien fuerte, ya la cosa está empeorando. Y esa persona me decía que el otro pariente que vivían cerca, relativamente cerca, no podía atender ya al envejeciente porque ya estaba trabajando 7 días a la semana. 7 días a la semana. Y era hija también del envejeciente. Y ya no podía ir a dedicarle un tiempo a quedarse, a turnearse para poder atender a su mamá. Aunque sea 1 o 2 días a la semana, para poder también darle descanso a la otra parte y ellos poder cuidar al envejeciente y también poder compartir con su madre que todavía está, ¿verdad?, en vida. Usted sabe en el funeral cuáles son los que se tiran dentro de la caja a llorar y a querer vivirse con el muerto. Esos mismos que en vida no le pudieron dar lo mejor a esa persona, porque el afán se los está chupando, se los está llevando. ¿Saben lo que pasa hoy con la vida espiritual de muchos creyentes allá en Japón, Manora? Que le quieren dar más al mundo que a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Quieren trabajar más y quieren hacer las cosas más. Se quieren explotar más la semana para los fines de semana. No, ni siquiera hay 1 hora a darle agradecimiento a Dios. Aleluya. Eso no pasa aquí estamos todos. Santo Gloria a Jesús. Pero quieren trabajar, hacer dinero. El fin de semana no pueden ni abrir un ojo para poder darle gracias a Dios, que fue el que le dio la fuerza para poder trabajar. La presencia de Dios es importante. Tenemos que valorizar la presencia de Dios. A lo mejor Abinadab y sus hijos, si lo quiero traer al día de hoy, estaban tan afanados en el trabajo que eso simplificaba un mueble más en su casa. Ahí estaba el mueble, ahí estaba el oro, ahí estaban los querubines, ahí estaban las tablas de los mandamientos, ahí está, ay, qué bueno que estaban. Déjame ver si el sábado puedo sentarme al lado de la presencia de Dios y poder hablar con la presencia de Dios. Si no, esperar el domingo. Si acaso el domingo voy y oro si puedo. Santo Jesús. Porque yo sé que la presencia de Dios está ahí. Yo sé que está ahí. Gloria a Dios. Ahí está el mueble. Mira, hermano, estoy poniéndole color. Porque hoy en día pasa así. La presencia de Dios está, qué buena está. Pero cuando yo le doy a la presencia de Dios, cuando yo reverencio la presencia de Dios, cuando escucho la voz de Dios, cuando escucho la voluntad para nuestra vida. Aleluya. 20 años, hermano. Y ni fui, ni fue. Y en 3 meses vino un hombre que su nombre significaba servidor a la carne. Y la presencia le tocó la puerta. Y ese hombre abrió la puerta de su corazón. Gloria a Dios. Y le dijo a la presencia, ven y entra. Y la presencia entró. Ya no era un mueble más. Aquí el hombre botó los muebles de la sala. Todos los muebles de la sala. Todo. La mujer dijo, se volvió loco. Vamos a botar todos los muebles de la casa y los botó afuera. Y los quemó y los prendió en fuego. Un juego de muebles que había comprado hace un año atrás y había pagado $3,500, los botó todo afuera. Porque llegó la presencia de Dios. Y todo lo demás lo doy por basura. La presencia de Dios llegó a mi vida y yo tengo que hacer la habitación a la presencia de Dios. Tengo que hacer lugar santo a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Dice la Escritura que solamente en 3 meses, la bendición fue tan grande. Oye esto, Junior. La bendición fue tan grande en la casa de él que eso llegó hasta los oídos del rey. La bendición fue tan grande en la vida de esa familia cuando esa arca llegó y esa presencia entró y ese hombre empezó a glorificar y a alabar esa presencia, que a oídos del rey llegó y le dijeron, ves allá en casa de Don
que allí yo no sé qué pasa, pero desde que la presencia está allí, el hermano mandó a desconectar la luz, ya no paga la luz porque la luz está tan poderosa dentro de la casa que esa casa está prendida de día y de noche. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Algo está pasando allí que antes no se escuchaba, estaba todo tétrico, el cuadro estaba todo desolado y de repente veo a veces hasta ángeles alrededor de esa casa volteando y danzando y cantando y alabando. Algo está pasando en esa casa. Pregunto yo, en tu casa, la presencia que está provocando en tu casa, está provocando que ángeles dancen, que ángeles caminen alrededor de tu casa. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Gloria a Dios. Por eso es que hay personas que marcan la diferencia. A veces hay personas que llevan quizás algunos 20, 15 años en el Evangelio y están como la casa de Abinadab. Ahí. Aleluya. Poderoso es Jehová. Pero hay casas Poderoso. como la casa de Lantana, Santo, Aleluya. que en solamente 3 meses, Aleluya. cuando la presencia llegó, algo empezó a pasar en la casa de Lantana y en la casa de Obed. Algo empezó a pasar porque la presencia llegó y la casa de Lantana empezó a adorar y a alabar el bendito nombre del Señor. Y algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Dicen, algo pasa en esa casa. Y es que la presencia está habitando ahí y la iglesia está danzando, adorando y alabando ese bendito santo nombre. Son aquellos que en pocos meses o en años comienzan a experimentar en Dios, que sí son revelantes y de mucha inspiración. Aleluya. Inspiran a la sociedad, inspiran a todas aquellas personas. Gloria a tu nombre, Jesús. Qué bueno es que te digan, ay, usted tiene algo que yo no sé, ¿qué usted tiene? Yo tengo a Cristo. Santo. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, Aleluya. gozo en mi alma y en mi ser. Santo, santo. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva. Aleluya. Viva y en mi ser. Aleluya. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Ahí se queda el coro. Amén. Para decirte lo que Él me dio. Me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me bautizó. Yo soy feliz. Eso es lo que tenemos. Aleluya. Eso es lo que produce la presencia de Dios en nuestra vida. Tu nombre, Jesús. Somos de Gloria a inspiración. Dios. Somos felices. Pero el arca del pacto es la misma presencia de Dios, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo de hoy día. Gloria a Dios. Porque vemos mejores resultados en uno más que en otro. Porque como Abinadab y sus hijos, muchos crecen mirando las cosas de Dios sin darle mucha importancia. Gloria Y así le pasan los años y siempre los mismos resultados. Mientras que otros, como los de Obed-Edom, si aprenden a valorar la presencia de Dios, es notorio lo que Dios hace en sus vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. A veces es un poco irónico, hermanos, pero a veces te dicen, ay, Dios te lleva a prisa. Santo Jesús. Dios te lleva a prisa, Dios está trabajando contigo y te lleva a prisa. ¿Y a ti cómo te lleva? Santo. Santo. Porque el Dios de propósito es el propósito con todo el mundo. Aleluya. Dios no tiene hijo favorito. Lo que puede hacer conmigo lo puede hacer contigo. De hecho, te tengo una noticia en esta mañana. Lo que Dios quiere hacer conmigo lo quiere hacer contigo. Santo. No porque yo sea pastor, lo quiere hacer conmigo y contigo no. Aleluya. Amén. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Que sean diferentes, pero un propósito. Aleluya. Y la bendición es la misma. La fuente es la misma. Es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Pero hay gente que se conforma con el mueble ahí.
Yo tengo el mueble en casa y está bonito y brilloso. Ahí se conforma. Pero aquellos que buscamos más, aquellos que buscamos más de su presencia, aquellos que intimidamos más en su presencia, aquellos son los que tenemos más. Aleluya. No es que Dios te lleve a prisa, es que muchas veces personas no le dan importancia que se deben a la presencia de Dios en su vida, y quizá lo tienen como un adorno más. Santo Jesús. Hay algunas religiones por allá que cargan un crucifijo, Bendito Dios. y cuando se acerca el diablo o a esto, lo sacan y lo reprenden, porque a lo mejor la presencia está en ese crucifijo, y el crucifijo tiene poder. Santo Jesús. La presencia de Dios está en medio nuestro, Santo, santo, es la que tiene el poder, Gloria a Dios. no lo tiene ya un mueble.